Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Keeps Girls, yo me llamo Clau y este video es un video un poco más profundo, platicándoles más sobre mi sentir y algunas experiencias más que compartirles tips o lo que normalmente he hecho en el canal. Hoy les quiero platicar un poco sobre mi historia con depresión postparto, así que si crees que esta historia te pueda servir o mínimo te sientes acompañada o simplemente quieras chismear y escuchar, sigue viendo el video y saluda aquí a los chamacos que hoy me van a acompañar a grabar video, porque si no, no lo puedo grabar, ¿ok? Así que, pues sigan viendo el video. Pues, si escuchan ahí ruiditos y ven caritas, les digo que los niños hoy los tengo aquí de compañeros, porque si no, pues nada más no les puedo grabar. También por eso es el mismo outfit, el mismo todo. Pero bueno, como les platicaba al principio, hoy les quiero platicar un poquito, porque también como que adentrar tanto en este tema sería un video enorme. Pero les quiero platicar un poquito de la historia de la depresión que empecé a tener, depresión y ansiedad, a raíz del nacimiento de Liam, o al menos aquí fue donde yo lo detecté y lo sentí un poco más fuerte e intenso, que me ayudó a definir que yo tenía depresión postparto. Creo que la realidad es que esta historia comienza no tal cual con el nacimiento de Liam, va más un poco con el nacimiento de Silvana, solo que yo no lo detecté tanto o no era tan fuerte o no venían como síntomas tan pesados y tan difíciles de repente pasar día a día con Silvana, que como lo sentí con Liam. Los dos niños nacieron por cesárea y creo que hasta cierto punto eso tuvo mucho que ver, porque yo no quería que nacieran por cesárea, pero tenía miedo de viajar a mi ginecólogo, que era el ginecólogo que había atendido a mi mamá con su último embarazo, que en mi vida adolescente puberta fue a quien me vio a mí. En varias historias que tuve clínicas como medio complicadas, fue el que estuvo al pie del cañón. Y yo no me había dado cuenta que no era un doctor como pro parto, ¿no? Y yo era una persona que luchaba y que quería mucho un parto natural, pero que aparte tengo como algo médico en donde no era tan fácil tener un parto natural, pero había pasado yo la parte de prueba, por lo que era mucho más probable que hubiera podido tener un parto de los dos niños. El caso es que fue cesárea y si bien con Silvana fue como un shock, creo que lo fue más con Liam. Con Silvana íbamos todo para parto natural y en el momento en el que yo entré, ya estaba yo en el hospital, fui porque ya había empezado a dilatar y de repente llego al hospital y se para completamente la dilatación. Hoy con más información entiendo que la dilatación por la que me ingresó el doctor no era necesaria todavía para ingresar, podía haber pasado yo todavía un buen rato. Y pues las cosas no se dieron tan rápido como los doctores esperaban en el hospital. Empezaron a monitorear a Silvana y después se dieron cuenta que tenía el cordón enredado en el cuello. Ya se había hecho doble nudo, la pequeñita. Entonces ahí sí me dijo el doctor, podríamos esperar, puede ser que se zafe, pero lo más probable es que se siga atorando. Y entonces esto sí ya le provoque algún problema, trauma, daño. Así que yo te recomiendo que nos vayamos directo a la cirugía, al quirófano, hagamos cesárea, la sacamos y esto pasa mucho más rápido y tranquilo. Así que fue de un momento para otro cuando ni siquiera habíamos hablado sobre cesárea, lo que implicaba, lo que podía pasar. Yo iba 100% con que iba a ser un parto natural. Entro, sale, nace Silvana y los primeros días fueron difíciles porque pues yo no quería una cesárea, porque yo me quería parar como si nada, cargar a mi hija, poder hacer diferentes actividades. Y la cesárea pues es muy dolorosa, es muy molesta, es los primeros 2 días al menos, si fueron para mí como... fueron como vivir de repente una pesadilla, así de, no. Y después pasa con Liam, en donde pues me dijeron que lo más probable es que yo lo tuviera por cesárea, por algunas complicaciones mías. Me embaracé de Liam teniendo el dispositivo intrauterino y por lo tanto pues mi ginecólogo siempre me recomendó que termináramos en cesárea. Yo tenía mucho miedo de que algo se complicara, venía el antecedente creo que más fuerte para que mi depresión o los ataques de ansiedad o todo anímicamente fuera mucho más intenso con Liam, que es mi segundo bebé, ahorita ya tiene 1 año, 2 meses, fue que yo me embarazo de Liam justo el mes de que mi hija mayor, que ahora ya tiene 5 años, en ese momento tenía 3,
3:30, creo más o menos. En ese momento ella iba saliendo del hospital por una cirugía repentina, de un problema repentino, de un día para otro, así como fue como sucedió. Un día nos fuimos a dormir y en cuanto ella despertó mal por un problema en el cerebro, le reventó una venita, esta vena estaba muy cerca del tallo cerebral. Muchas de ustedes ya se saben esta historia y me acompañaron durante toda esta estadía de Silvana en el hospital, me dieron ánimos, estuvieron ahí conmigo y la verdad es que si siempre las y los he apreciado, a raíz de eso para mí empezaron ustedes a ser una fuente de apoyo muy importante. Bueno, les platicaba un poco sobre la historia de cómo nació Liam y a raíz de esta cirugía de Silvana, bueno, salimos del hospital, se le hace una cirugía, fue un mes muy cansado, fue un mes en donde al principio nos dijeron pues que el problema era muy grave y habían unas enormes posibilidades de que ya no tuviéramos a Silvana con nosotros. Fue un duelo en un mes que no lo viví tal cual porque tenía que estar en otro modo, no había sentido el golpe fuerte ahí. Creo que el golpe fuerte lo fui sintiendo conforme fue pasando el tiempo, porque en ese momento necesitaba estar ahí al 100 para Silvana, era estar ahí las 24 horas, era estar en estudios, era estar investigando, era ver otros doctores, era estar para ella, animarla, ayudarla, un montón de cosas que se vivieron. Total que en cuanto salgo del hospital, salimos con la nena súper bien después de una cirugía exitosa, el problema erradicado casi de su cuerpo, pero sí con mucho reposo, teniendo que tomar las cosas en calma. Yo trabajaba dando clases en casa, decido que iba a suspender estos trabajos pues un año en lo que yo me encargaba de que Silvana se recuperara al 100. Ay, se los digo y todavía siento como el... Sí, siento como el nudo en la garganta de decir, uff, todo lo que pasamos. Hola. Salimos del hospital y al mes me entero que estoy embarazada. Algo que no teníamos pues en los planes, teníamos en los planes tener un segundo bebé, pero definitivamente ese no era el momento en el que lo esperábamos. Yo tenía puesto el DIU, me embarazo con todo y el DIU, después ya vimos que se había movido y por eso fue el embarazo, se permitió el cuerpo que se diera. Y al principio fue un shock, bueno, yo creo que mucho tiempo fue un shock, pero un shock de muchas emociones. Fue una emoción enorme porque durante mucho tiempo, desde que nació Silvana, yo ya ansiaba tener un segundo bebé. Yo hubiera querido que se llevaran menos tiempo. Sí, ese es Liam. Pero por otro lado, también pues yo quería estar al 100 para Silvana y me daba miedo porque mi mismo cuerpo ya no me iba a permitir hacer muchas cosas, no me iba a permitir estar en un hospital si ella tenía que volver a regresar al hospital para ir a los estudios. A mí el ginecólogo ya no me dejaba acercarme mucho al hospital para que no me contagiara yo de algo, ya que era un hospital de especialidades en general. Y pues tener alguna complicación en el embarazo, obviamente ya no podía yo cargar a la nena, más con lo del DIU era un reposo un poquito más los primeros meses, de estar mucho más al pendiente que en un embarazo normal. Así que mi cuerpo me dijo, es momento de que te cuides, de que pares y que dejes de estar al 200% en otra persona porque necesitas reposo. Así que pues fue complicado al principio vivir como ¿por qué ahorita? ¿Por qué cuando...? Me da miedo que algo le pase a la niña y tener a un bebé nuevo cuando estás tan consciente y después de haber vivido en el hospital toda esta experiencia, pues con tantos niños que de verdad están en situaciones pues que no quisieras que eso existiera, que fuera parte de una realidad en este mundo en donde a veces los niños se enferman y sufren. Yo decía, ¿y si a este bebé le pasa algo? ¿Y si nace con algo? Tenía pánico de que algo le pasara a Liam, de que el embarazo no se lograra, de que el DIU, yo leí en internet, error mío, y la mayoría de los embarazos de las personas que lo platicaban eran embarazos no logrados. Tenía mucho miedo de perderlo, tenía miedo de todo. Entonces, creo que eso fue en gran parte lo que hizo que se acumularan tantas emociones y sentimientos que no dejaba que explotaran y que salieran. Porque tenía miedo, porque no quería no estar para la niña, no quería no estar cuidando al bebé, no quería no estar para mi marido. Pero sin darme cuenta, el no entrarle al dolor y todo lo que estaba pasando hizo que me desconectara un poco de ellos. En cuanto nace Liam, empiezo a sentir desde que entro al quirófano mucha ansiedad, mucho miedo. Entrar al quirófano me recordó cuando Silvana entró al quirófano. No, desde ahí las cosas empezaron a ponerse mal.
La recuperación tampoco la pasé bien, tuve un problema con el medicamento de la anestesia, entonces las primeras 24 horas yo seguía sintiendo un dolor súper intenso y resultó que no me estaba pasando bien la anestesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre el tener a Liam cerca era algo que me calmaba mucho y después regresar a casa y ver a Silvana me volvió a calmar. Pero después de los primeros 2-3 días de haber regresado a casa después de tener a Liam, empecé a sentir ya como ataques de ansiedad. No pánico tal cual, era un no querer salir de la casa, un estar muy triste. Y pues me puse a investigar y vi que existía el baby blues. Donde el baby blues son los primeros días como de muchísima tristeza, que es como esta explosión de hormonas que ocurre en nuestro cuerpo después de tener un bebé. Y aparte de todos los cambios que implica en la vida tener un bebé, no nada más es hormonal, los cambios son en tu casa, en tu cuerpo, en tus hormonas, en tu familia. Habíamos salido 3 y regresamos 4 y aunque no lo quieras es un gran shock. Pues bueno, se empezaron a dar así las cosas y yo noté que yo no estaba bien, noté que no me podía concentrar en nada, podía atender a Liam, ese no fue un problema, tener a Liam cerca de mí fue algo que siempre me ayudó a sentirme mucho mejor, pero me costaba mucho trabajo hacerme cargo de Silvana y mi marido ahí entró al 100, me ayudó muchísimo con Silvana. Me costaba trabajo incluso tomar un libro y leerlo, no me podría concentrar en la lectura, mi cabeza se iba en 20,000 pensamientos negativos, en la tristeza, partirlo, un cacho a la niña, un cacho al bebé y un cacho a ti. Era una tristeza enorme, no podía salir, era algo que decía, chin, ni siquiera puedo salir y hacer actividades normal para distraerme y buscar algo que me haga sentir mejor, pues porque estoy con la... recién de la cirugía de la cesárea, estoy con el bebé que tampoco puede estar mucho tiempo en la calle, acaba de nacer. Bueno, era como una sensación de opresión en el pecho que no me dejaba vivir, existir, respirar, despertar, ansiaba porque fuera la noche y dormir y entonces dejar de pensar en esto que hacía que mi cabeza se aplastara. Habían ciertos puntos del día en donde yo no podía salir ni de la recámara, me costaba mucho trabajo arreglarme, me costaba trabajo salir y comer, no tenía hambre, pero tenía que comer, sabía que era parte de para poder pues darle todo lo que necesitaba a Liam. Era un sentimiento de culpa porque si bien lo estaba cuidando, le estaba dando pecho, me dijeron darle pecho es algo que te va a ayudar al 100, dáselo sin meter nada más. De por sí yo ya tenía la idea y el propósito de hacerlo así, pero con esta situación, bueno, pues se amplió. Esto yo creo que pasó una semana y media hasta que le dije a mi marido, yo ya no puedo más con esta situación, me está asfixiando, no puedo disfrutar a los niños, no puedo hacerme cargo de los niños, no puedo con mi marido. Bueno, fue una época en la que éramos uno mismo, yo no podía que mi marido se me desapareciera del mapa. Porque entraba un poquito en ansiedad mayor de decir, no puedo yo con los dos sola en este momento, tal vez después sí, pero como me siento hoy, no me puedo concentrar, siento que si uno pide algo y el otro al mismo tiempo, quiero salir corriendo, mi cabeza quiere explotar, si me desmayo, si me pasa algo, ¿quién se hace cargo de ellos? Silvana acababa de entrar a la escuela por primera vez, todo pasaba, mis miedos pasaban, y si se cae en la escuela, y si se lastima la cabeza, y si regresamos al hospital, y si Liam se enferma, yo solamente pensaba y ubicaba que lo que no quería era regresar a un hospital por cualquier situación. Que Liam se enfermara, lo cuidaba mucho del frío para que no le pueda dar neumonía, pulmonía, cualquier cosa. O sea, de verdad me volvía paranoica de cualquier cosa que pudiera afectarnos. Me empecé a leer un libro que ya había leído antes y lo empecé a releer más bien, que es de Laura Goodman. Les voy a dejar por aquí la imagen y el título. Y fue algo que me ayudó mucho porque me describía tal cual las etapas por las que yo estaba pasando en este posparto. Y me explicaba un poco que más que ser una depresión posparto es una etapa normal que vivimos todas las mujeres, alguna más intensa o no, que se llama puerperio. Y el puerperio no son 40 días, como solamente te lo dice un doctor de tus primeros 40 días de reposo, de la cuarentena. Realmente el puerperio eran los primeros 2 años de vida del bebé, en donde todo es una revolución, ¿no? Emocionalmente, el nacimiento de un bebé te trae recuerdos de tu infancia, de tu nacimiento, aunque no te acuerdes tal cual, como que saca a la luz ciertas emociones y sentimientos que tuviste con tu mamá, de bebé, etcétera, etcétera. Y
Conforme iban pasando las etapas, me hablaba de las enfermedades de los bebés, de la lactancia, iba entendiendo cosas que iba pasando y decía, ok, no estoy tan loca, pero también veía que había todo un mundo de cosas por ver y no sabía si en ese momento tenía el ánimo y la capacidad para voltearlas a ver. A la semana y media, cuando hablo con mi marido y le digo, sabes que esto no está mejorando, siento que se sale de control, tengo miedo de vivir así todos los días de mi vida. Había sido una semana y media en donde yo sentía que ya había pasado un año, días eternos que sentía que nunca se acababan, con una ansiedad, con una tristeza. Era como si alguien más hubiera entrado en mi cuerpo y esta persona lo veía todo negro, ni siquiera gris, negro, muy deprimida, sin ganas de hacer absolutamente nada. Y claro, mi familia estaba ahí, pero a veces escuchas pero si todo está bonito y mira, hay niños que nacen enfermos, hay niños que ni siquiera nacen, tú tienes esto, tienes lo otro. Y es algo real. Y cuando estás en una situación que te da un bajón, nada más, emocionalmente, esto sí te ayuda a salir. Pero cuando pasa algo más fuerte, no alcanzas a ver. Incluso me decían, mira, hay un niño en país fulanito que le pasó esto y esto y esto, tú tienes a tus 2 hijos. Bueno, eso me hacía entrar más en ansiedad, de decir, ¿cómo pueden haber niños que pasen esto? Qué dolor, y si por cualquier razón le pasa a mis hijos. Bueno, en vez de ayudarme a sentirme mejor, era algo que me ayudaba a pensar en cosas más malas y negativas. Así que sé que cuesta trabajo cuando uno no está ahí, pero la mejor manera de apoyar a alguien es escucharlo sin quererle cambiar el punto de vista desde donde está viendo las cosas, porque no siempre ayuda. Cuando platico yo con mi marido, le digo, necesito buscar ayuda. Y todo se acomoda en el universo. Y entonces llega a mí, pues, 2 especialistas, una psicóloga con la que yo ya había trabajado anteriormente y una dula posparto, que si bien yo ya había escuchado de las dulas posparto, no había tenido la oportunidad de trabajar con una, ni de realmente como meterme mucho en el trabajo de lo que ellas hacen. Es una mujer que te acompaña emocionalmente y en muchos sentidos en todos los cambios, revolución que implica tener un bebé. Te puede enseñar o acompañarte en la parte desde bañar al bebé, cómo a posicionarlo para la lactancia, cómo dormir mejor, acomodar todo lo que va pasando en la familia con tu pareja o con el resto de tus hijos. Todos los recuerdos que te trae de tu infancia, de tu madre, de tu padre, de tus hermanos, a raíz de que pues, tú naces o que llega un hermanito, etcétera, etcétera. Y me acerco con una y entonces empiezo a tener como una terapia alterna con esta persona y con la dula posparto y con una psicóloga. Al final sigo mi terapia con la psicóloga y la misma dula posparto me dijo, puedo acompañarte yo, pero si necesitas ir viendo algún tratamiento psicológico para que vayas más adentro. Yo te voy a acompañar con lo que va pasando en el presente un poquito, a darte soporte y sostén, pero también hay que ver otras cosas. Entonces, el ser escuchada es algo que me sirvió mucho, el ser escuchada por otras mujeres que comprendían por lo que yo pasaba. Mucha gente me decía, es que no entiendo por lo que pasas, por qué te da ansiedad, por qué, qué fue lo que pasó, qué fue lo que se movió, qué se te desarregló, en qué momento te volviste loca. Yo sentía que ya estaba a punto de que me pusieran una camisa de fuerza y llevarme a algún lado. ¿Verdad? Ay, Liam, no. Míralo, cree que es maquillaje. Ya se empezó a poner el... No, gordito, eso no va en la cara. Sé que esto está como muy largo, muy extenso. Pero bueno, así es un poco de cómo lo viví. Hasta el día de hoy no sé qué tanto realmente ha sido una depresión posparto. La depresión posparto se le denomina así porque es una depresión que vives después de un parto, tal cual. Hay muchas cosas que influyen, hay muchas otras que podrías creer que es o que no es. Al final del día creo que lo que importa es que si no te sientes bien, por la razón que sea, con el síntoma que sea, hay que hacer algo. No siempre hacer algo es intentar salirse del problema. En esta ocasión lo que a mí me pedían las personas que me acompañaban en esto era sumérgete en el problema y ve qué es lo que te pide. ¿Por qué estás puesta aquí? ¿Por qué son estas sensaciones? Todo lo que estuvo en pausa a raíz de Silvana, pues de repente explotó como Olla Express y yo me sentía incapacitada de estar con mis hijos porque era un miedo enorme de todo lo que pudiera atentar contra su salud y su vida. Ya llevamos, Liam ya tiene 1 año, 2 meses y si bien la situación ha mejorado muchísimo, creo que lo más fuerte el primer mes fue casi insoportable. Yo contaba los días, contaba las horas para que los días pasaran.
era como un reloj de arena. Cada granito de arena era, cada minuto del día. Y yo decía, chin, solo han pasado 10 minutos y ya no puedo. Ya quiero que se acabe el día, quiero dormir. A veces me costaba trabajo dormir y habían otras noches en donde el cansancio de tantas noches sin poder dormir me tiraba. Pero aún así siempre me levantaba para cuidar a Liam. Como que eso no me costaba trabajo. Lo que me estaba costando trabajo era mi vida, mi preocuparme por mí. Y lo que me dolía respecto a Liam es que los días en los que yo peor estaba, él lloraba mucho. Entonces me lo pegaba todo el día y así era como estaba tranquilo. Leí y escuché que decía... ¿Ya lo vieron? Estaba pintando y miren la cara. Estás loco. Este necesita un baño ya. Ha sido algo difícil de pasar, que definitivamente hubiera querido no vivirlo para poder disfrutar más al bebé, pero también fue algo que me hizo estar más pegada a él. Algo que me hizo poner mucha atención en todo lo que él pasaba, en todo lo que él vivía, en sus emociones, en sus llantos, el tenerlo siempre pegadito a mí. Fue algo que dije, bueno, lo quiero vivir y lo quiero disfrutar, y el día de hoy sigo sintiéndome con una sensibilidad diferente a la que tenía antes, en donde cualquier cosita me pega mucho más fuerte de lo que antes me hubiera pegado, en donde cualquier situación, soy muy sensible en este momento todavía a todo. Y leía algo que me gustó mucho en su momento, pero ustedes creo que ni lo van a notar, pero voy a dar pecho porque si no aquí el Señor no nos va a dejar. Algo que yo leí en su momento era que cuando nace un bebé, la mamá se comporta o se vuelve otro bebé, ¿no? Son como los dos, se ponen como este ser recién nacido en donde cualquier sensación se siente al 100, al 1000. Cualquier ruido te despierta, cualquier ruido te altera, todos los sonidos se te hacen mucho más fuertes. Por eso las mamás a veces somos de, shh, el bebé está dormido. No es por payasas, es porque nuestro cuerpo escucha en ese momento o percibe el ruido mucho más intenso de lo que normalmente lo percibes, ¿verdad? Cualquier movimiento brusco, cualquier luz súper fuerte, cuesta trabajo al principio porque como que tu cuerpo permitió que saliera otro ser, o sea, no es cualquier cosa. Yo les comparto esta historia porque pues muchas veces se las he platicado en el blog. Les voy a dejar aquí abajo y por acá arriba algunas cosas que he escrito. Tampoco he escrito mucho ya acerca de eso porque a veces no quería seguirle dando vueltas al mismo sentimiento de pesadez, de cansancio, de a veces no querer seguir, porque si dices, si así van a ser todos los días de mi vida, no los quiero así. ¿Cómo los regreso? ¿Cómo le hago para regresarme en el tiempo y volverme a sentir bien sin ver todo con estos lentes tan grises? Y a veces hay días muy buenos y sales y dices, ay, qué bonito. Y cualquier situación, cualquier discusión con tu marido se vuelve el fin del mundo y crees que ya no hay futuro y que te tienes que divorciar y que las cosas ya se acabaron. Cualquier cosa que hacen tus hijos, bueno, crees que ya has sido el peor padre y no has sabido educarlos y entonces te deprimes y piensas, ¿qué hice? Este ha sido un proceso bastante cansado. Si hay algo que yo pudiera o recomendaría sería a veces dejar fluir las cosas. Es difícil sentir y creemos que es ya, o sea, que llegamos al límite y que ya no podemos con una situación más así, pero a veces dejar fluir las cosas y buscar eso que nos da como cierto motivo. Puede ser la religión, puede ser tu familia, puede ser tu mamá, puede ser, yo diría que no un hijo. A un hijo tienes que darle, no agarrarlo como sostén, porque como que los asfixiamos y les hacemos daño. Te sirven para impulso, pero necesitas algo de lo que tal cual te cuelgues, como tablitas salvavidas. Y pueden ser muchas cosas. Yo encontré terapia, que me ayudó mucho, familia, que fue mi grupo seguro, mi grupo de respaldo, que me ayudaba cada vez que yo tenía algo. Definitivamente mi familia cercana, mis hijos y mi marido, pensar en que yo quería estar mejor para mí y para ellos, y entender que es un proceso largo, que las cosas no cambian de un día para otro, que hay que tener mucha paciencia, que las cosas mejoran aunque parece que no, aunque sientes que
ya, o sea, dices, no puedo creer que voy a vivir todos los días de mi vida así, con esta sensación de depresión, de ansiedad, de ataques, de todo, de no querer salir, de no querer convivir con nadie, de ya no disfrutar un amanecer, de ya no disfrutar una caminata, de no disfrutar un libro, de no disfrutar un programa, una película, una tarde con mi familia. Todo eso te pasa. Ay, voy a estornudar. Pero poco a poco va pasando. A veces más poco a poco que como uno quisiera, pero va pasando. Y pues bueno, yo creo que esto ya se hizo bastante largo, pero insisto que a veces es necesario estos videos extensos para platicar de cosas necesarias. Definitivamente cada mamá lo vive diferente el nacimiento de un bebé. Pueden haber muchos que se sientan así, o ligeramente así, o mucho más así de lo que yo me sentí. Las invito a que lo platiquen, que lo que sea, pues lo pueden dejar en los comentarios. Ya saben que estoy en las redes sociales. Y si necesitan que alguien las lea, las escuche o sepa un poco de ustedes y las acompañe, ya saben que está mi correo electrónico, por ahí las puedo leer. Algo que me sirvió mucho fue que varias de ustedes me mandaban mails. Y aparte eran no de las que siempre comentan y siempre están, sino de esas personitas que están atrás, que a veces no hacen tanto ruido, pero cuando hacen clic con alguna historia que les ha ocurrido en sus vidas, intentan estar para las demás personas y decir, a mí me pasó lo mismo. Y me ocurrió. Y varias personas me mandaban mails en esa época, hace un año. Y a veces justo cuando llegaba el mail eran los días en los que peor me sentía. Y leerlas y que al final me dijeran, pero me siento hoy mucho mejor. Hoy siento que ya estoy en otro punto en mi vida. Era un alivio enorme saber que esto no iba a ser para siempre y que había alguien más que me entendía exacto, que me estaba platicando tal cual lo que yo estaba viviendo en ese momento. Así que se los agradezco, enormemente, porque me apoyaron con lo que pasó con Silvana. Estuvieron ahí, me preguntaban diario, a veces yo no contestaba porque no quería poner atención a nada más. Pero cuando salí se los agradecí, cuando salimos del hospital, y al haber estado con ustedes, el a veces subir videos, simplemente hacer esto, me ayuda a que mi cabeza se enfoque en cosas que no son solo para mí, que me ayudan a mí porque me ayudan a sacar cosas que traigo adentro. Pero aparte me ayuda a estar en contacto con personas que no conozco, con otras historias, aportar algo. Así que el solo hecho de que vean un video ya ayuda mucho pues para mí han sido gran apoyo el estar ahí, saber que les debo algo y que entonces debo de hacer algo para ustedes. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes, se los prometo que con un tema mucho más feliz, otra vez con sonrisotas. Les mando un beso. Bye.